¿Qué se puede hacer? Bueno, aquí está la alternativa de solución que nosotros planteamos. ¿Sí? Es muy sencillo. Miren, en lugar de tomar una muestra de 800 personas, lo que hacemos es tomar 4 muestras de 200 personas. Claro, son muestras aleatorias de toda la población. Es más fácil, por supuesto, agarrar 800 y empezar a ir, pues, de acuerdo a las conveniencias, a lo que nos salga más económico o sea más práctico. Empezamos por el norte y luego nos vamos a la periferia y luego nos vamos al centro, etcétera. Lo que sea más práctico. Aquí no. Tenemos que tomar 200 muestras de toda la población y recorrer toda la población para ir recogiendo esas 200 muestras una vez y luego otra vez y luego otra vez y luego otra vez. Es claro que es más caro, es claro que es más laborioso, ¿sí? Pero vamos a tener el beneficio de tener la encuesta que nos está pidiendo el cliente, porque hay un teorema importante en teoría de muestreo que dice que si nosotros tomamos muestras diferentes de una misma población y muestras aleatorias, claro, y las reunimos, lo que nos da como resultado de esa reunión es también una muestra aleatoria. En consecuencia, si tomamos 4 muestras aleatorias de 200 y las juntamos, tenemos una muestra aleatoria de 800, que es lo que nos va a dar el resultado de la encuesta. ¿Sí? Y entonces, pues, ¿qué le vamos a decir al cliente? Vamos a suponer que hicimos esas encuestas y tenemos el siguiente resultado. Bueno, para empezar, vemos que las 4 encuestitas tuvieron una trayectoria hacia la baja. Aquí nosotros estamos poniendo los límites de control, pero vamos a pensar que una compañía encuestadora no tiene bagaje para andar haciendo límites de control y simplemente pone los 4 puntitos. Pues es claro que esos puntitos van a la baja. Con o sin límites es claro que van a la baja. Pero el promedio nos da 49.3. O sea, le vamos a decir al cliente lo mismo. ¿Y qué nos va a decir él? Pues lo mismo que le dijo a los encuestadores, ¿sí? Volvemos a la previa, ¿sí? Entonces, lo anterior. Entonces, le vamos a decir, sí, sacaste 49.3, pero quiero que observes lo siguiente. Mira cómo fueron evolucionando estos datos. ¿Sí? Cuando empezamos el trabajo de campo, andabas en 62, luego 53, luego 43 y luego 39. Entonces, sí es cierto que en promedio tienes 49, pero los promedios son muy engañosos. De hecho, hay hasta un chiste estadístico, que bueno, solamente los que tienen un sentido estadístico lo pueden disfrutar, pero yo se los voy a contar con mucho gusto, ¿sí? Es el chiste de una persona que quería cruzar un río sin saber nadar. Y por supuesto tenía mucho miedo, pero vio un letrero que decía profundidad promedio 50 centímetros. Y entonces él dijo, pues yo mido 1,75, promedio 50 centímetros, pues no tengo bronca, me voy a lanzar, y se ahogó. ¿Sí? Entonces, pues, así son las encuestas de engañosas, porque son promedios. Los promedios, pues, nos dan una condición media, pero donde nos vamos a ahogar es en una situación extrema, porque habrá puntos donde la profundidad sea más bajita y se va a compensar con otros puntos donde va a ser mucho más fuerte, donde va a ser más alta. Entonces, pues con un puntito de esos en los que lleguemos, donde ya nos rebase la estatura, pues ahí nos vamos a ahogar. Entonces, así son las encuestas. Nosotros le podemos decir al cliente, mira, sí, en promedio es eso, pero los promedios no son confiables, por eso las encuestas son engañosas. Lo que tienes que observar es que el último punto, que es el más reciente, fue de 39%. Entonces, sí tienes un desgaste, aunque la encuesta te diga una cosa, la encuesta te está mintiendo, ¿sí? En cambio, esta evolución te permite observar que sí tienes un problema. Observen entonces, pues, cómo el esfuerzo, el costo que le metimos a sacar estos 4 puntitos nos da un beneficio fundamental y nos genera una encuesta como esta, donde le estamos diciendo lo mismo,
pero hay una información adicional. Tienes 49.3% de aprobación, pero no es confiable la encuesta. ¿Sí? No es confiable la encuesta porque no hubo estabilidad. Es más confiable para que tomes decisiones, tu último valor fue 39. Vamos a pensar que la historia hubiese sido diferente. En los días que nosotros medimos, estos hubieran sido los resultados. Graficados, pueden ustedes observar, se ve una estabilidad de nuevo. Puede ser que una compañía encuestadora no tenga los límites de control que aquí estamos poniendo, pero sí puede ver cómo los datos se están moviendo con una cierta estabilidad. En ese caso, ¿qué le decimos? Pues tienes este promedio, 48.2, y es un promedio confiable. Ahora bien, ¿por qué no te has desgastado? Yo no lo sé. Tienes que buscar tú o tus asesores una buena explicación de por qué todavía no estás desgastado. Puede ser que no te desgaste, porque el problema, por alguna razón que ustedes deben de encontrar, sus asesores deben de encontrar, por alguna razón no te afectó. O puede ser que todavía no te afecte y que en el futuro te vaya a afectar. Para eso, pues tendrías que seguir midiendo. ¿Sí? De nuevo, aquí se nos presenta una situación interesante que tiene que ver con una compensación por el costo adicional que tuvimos al hacer estas 4 encuestitas. Vamos a suponer que el cliente dice, bueno, no me ha afectado. Yo quisiera saber cómo estoy ahora, si quiero volver a medir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Pues que el encuestador tradicional sugeriría otra encuesta. O sea, otra encuesta de 800. En cambio, nosotros, en este esquema, no tendríamos necesidad, porque ya tenemos los límites de control. Lo único que necesitamos es hacer otra encuestita, pero de 200, ¿sí? ¿Verdad? Y entonces aquí tenemos pues esta situación. Sí, a la hora de verificar tendríamos esa opción de respuesta. Siguiente. Sería solamente una encuesta de 200 y tenemos estos límites de control. Sabemos que el límite central es 48.2, el superior es 57 y el inferior 39.4. Vamos a suponer que hacemos la medición. ¿Sí? Y entonces, sobre la base de esa nueva medición, vamos a poderle decir al cliente, si está entre límites el valor, decimos, estás estable, todavía no te afecta. ¿Sí? O si empieza a caer significativamente, vamos a decir que ya se está deteriorando, o puede ser, porque a veces sucede algo que aparentemente nos va a perjudicar y nos beneficia y viceversa, puede ser que se esté fortaleciendo. Entonces, pues, nosotros reunimos los últimos 200 datos con los 3 anteriores y nos da una encuesta otra vez de 800. Pero tenemos una respuesta gastando solo una cuarta parte. Entonces, vamos a suponer pues que se realiza la otra encuestita y los resultados fueron los siguientes. El último valor, 49%, es estable. ¿Sí? Si vemos los últimos 4, también sigue siendo estable. ¿Qué es lo que le vamos a reportar al cliente? Pues todavía no te afecta. Es 47.5, casi lo mismo, ¿sí? No es un valor significativamente diferente del anterior. ¿Ok? ¿Qué se puede hacer? Seguir midiendo. Vamos a suponer que hacemos una siguiente medición y órale, nos da este valor, ¿sí? De 36%. Fíjense ustedes cómo aquí, de nuevo, el contexto de los límites de control nos permite señalar esto como una alerta negativa. Pero si un encuestador tradicional, ¿sí? No tiene estos recursos de control estadístico, puede ver claramente que este valor es, pues más bajito, claramente más bajo que los anteriores. Y puede advertir entonces que ya se modificó eso. Y en el esquema nuestro, al juntar nosotros este último punto con los anteriores, tenemos una estimación de 45.8, pero no es confiable. Y no es confiable porque el diagrama de control que tenemos no es estable. ¿Sí? O sea, para que una encuesta sea confiable, necesitamos adicionalmente a todo lo que ya sabemos que tenemos que hacer, que el diagrama de control del que salga
¿sí?, esté en estabilidad. Como los diagramas tradicionales no tienen ese diagrama como antecedente, pues no tienen forma de saber si son confiables o no, y lo único que le pueden decir al cliente es así me salió, ¿sí? Entonces, pues, tenemos en todo lo que hemos visto anteriormente,